bienvenida un día más a su programa Manantiales en el Desierto, en un momento donde podemos recibir esa palabra que quizá pueda darnos ese agua en el desierto, esa esperanza en el momento de dificultad, de tribulación, de angustia. Y estamos aquí precisamente hablando de un tema interesante para usted y para mí: libres del temor, el miedo. ¿Qué ocurre con el miedo? ¿Cómo opera el miedo? Ya en el anterior programa estuvimos analizando algunos casos en los cuales personas no tuvieron ningún problema en desbaratar el miedo. Fueron valientes. Muy por encima solamente quiero decirles que hablamos de Job. Job tenía un temor y aquello que él temió le vino, como estuvimos viendo en el libro de Job. Pero al mismo tiempo vimos varios ejemplos un poco después, como por ejemplo el mismo Cristóbal Colón en lo natural, esa valentía que él tuvo para descubrir el nuevo continente. Vimos casos bíblicos como David cuando fue contra Goliat, que no se dejó intimidar. Vimos cómo Pedro saltó de la barca y pudo andar por encima del mar porque no se dejó intimidar. Todos estaban turbados, pensaban que era un fantasma. Pedro dijo: si tú eres Jesús, di que yo vaya hacia ti y yo voy. Y Pedro tuvo la valentía, ¿no? El denuedo, la capacidad, el coraje de creer en Jesús y no hacer caso de cualquier temor. Pero eso sí, cuando él miró las circunstancias ambientales, la tempestad se hundió. Por eso el temor quiere obrar, el enemigo a través de él, para que usted no reciba los propósitos, las bendiciones, las promesas. Usted sabe que la Biblia dice en Hebreos que por la fe y por la paciencia se heredan las promesas. El enemigo quiere, de alguna manera, que nosotros caigamos, que nos falte la fe. Y cuando Pedro cayó y fue sumergido en el agua, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego las tormentas influyen en nosotros para de alguna manera hacernos tropezar, hacernos caer, hacernos sumergirnos en un mar de duda. Y ese es el mar de duda en el que Pedro fue totalmente sumido. Pero también vimos cómo Jairo dejó sus galones, por decirlo de alguna forma, su standing, su fama, su reputación, y fue a buscar a Jesús y vio la gloria de Dios. Vimos cómo Daniel no tuvo en poco, incluso Sadrac, Mesac y Abednego tuvieron en poco el tener que hacer lo que decía un edicto o lo que el rey decía. Pusieron a Dios primero y ellos estaban intimidados y amenazados de muerte, pero Dios estuvo con ellos y les sacó en victoria y fue para la gloria de Dios. Como el centurión también clamó, siendo romano, a Jesús por su siervo, y como varios casos, la Sirofenicia y otros, vimos cómo la ausencia de temor hace que se cumplan propósitos. Alguien dijo: haz lo que nunca has hecho en obediencia y en fe. Haz lo que nunca has hecho y verás lo que nunca has visto y recibirás lo que ni siquiera has imaginado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio y que oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre, tiene Dios reservadas para los que le aman. Así que si nosotros amamos a Dios, si nosotros queremos agradarle con nuestra obediencia, ser adoradores, vamos a poder recibir cosas que ni siquiera hemos pensado. Pero hoy vamos a adentrarnos en lo contrario. Vamos a ver cómo el miedo impide que se cumplan propósitos. Hay muchos ejemplos. Uno de los que más me llama la atención es el ejército de Israel, un ejército que había desmenuzado a otros ejércitos, a otras naciones, que había visto cómo se abría primero cuando salieron de Egipto y no eran ejército aún, el Mar Rojo, cómo luego ya bien alistados y alineado, el Jordán se detuvo ya cuando eran ejército, cómo Jericó cayó, cómo tantas victorias. Sin embargo, ante Goliat no había ni un solo soldado que se enfrentase a él. Pero yo quiero centrarme hoy en el Nuevo Testamento, en dos casos que nos habla de temor, el temor impidiendo una gran bendición. El primer caso que quiero que veamos es el del Gadareno. Y yo le invito a que me acompañe a Lucas 8, desde el versículo 26, quiero que lo podamos leer y analizar. Mire usted, este pasaje es interesante porque vamos a ver una gran bendición. Jesús venía a traer bendición, a traer esperanza, y sin embargo el miedo y el temor anularon totalmente esa capacidad. Dice así:
Lucas 8, versículo 26, en ese versículo 26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vistiendo ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de cerdos, más o menos unos 2000, cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, mire bien, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, número 1, sentado. Un hombre que estaba impelido a los desiertos, un hombre que era atado con cadenas y las rompía, un hombre que era imposible de dominar. Dice la palabra de Dios en este versículo 35 de Lucas 8, que lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido cuando él estaba desnudo. Y en su juicio cabal, número 3, luego estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya no era un loco, ya no era una persona que agredía a los demás y se agredía a él, como dice en otro evangelio, ya no era un enajenado, ya no era un proscrito, ya no era una persona sin remedio, sino que el encuentro con Jesús determinó y produjo en la vida de este gadareno un equilibrio, una cordura. De este mismo modo, usted y yo, cuando tenemos un encuentro con Jesús, somos equilibrados, nos ponderamos, dejamos las emociones. Jesús, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de Dios a través de Cristo, cambia, transforma nuestras vidas, nos viste de reyes y sacerdotes, nos viste de santidad. Nosotros somos pecadores, pero Él nos viste de santidad. Él cubre nuestra pecaminosidad en la sangre de Cristo y nos cubre precisamente para andar en cabalidad, para andar en el Espíritu, para estar sentados a Jesús, para poder oír su voz. Pero necesitamos un encuentro con Jesús. Y fíjense, habían huido en la liberación del endemoniado, habían huido, ellos tuvieron miedo y ellos salieron espantados y avisaron a todos los de la ciudad de Gadara. Y dice que salen al encuentro de Jesús y ven el milagro. Usted imagínese el loco, por decirlo, permítame la expresión, de su pueblo, que no tiene solución, que lo han metido en el psiquiátrico, que lo han llevado una y otra vez a darle esas corrientes, que le han puesto tratamiento, que no hay solución para él, que ya parece un caso imposible. Pero sin embargo, llega Jesús y en ese instante es liberado, es restaurado, es repuesto a su situación anterior al problema, si es que la hubo, y si no, al orden ideal de un ser humano en cabalidad. Y este hombre gadareno es totalmente hecho un discípulo de Jesús ipso facto, en el momento. Dice 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Mire usted, los testigos presenciales contaron al pueblo cómo había sido salvado, liberado el endemoniado. Entonces, mire usted la incongruencia. Ya tenemos un milagro, tenemos una prueba más que suficiente de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tiene todo el poder que le pueda faltar a cualquier persona,
que es la deidad contenida en Jesús. Y sin embargo, dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos, no solo la ciudad, sino las ciudades colindantes, toda aquella comunidad, dice aquí, todos los de alrededor de la región, dice que salieron y rogaron a Jesús. Mire usted, no que fuera a sus casas a orar, no que libertase a otras personas, no que sanase a los enfermos. Dice, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Yo quiero que meditemos en eso. Tenían gran temor. Primero tuvieron miedo los que lo presenciaron y luego tuvieron temor. ¿Pero temor a qué? Temor a que Dios pueda cambiar un hábito, a libertarnos de un vicio, a tener que vivir sin algo. Él nos va a dar la fuerza, le va a dar a usted, me va a dar a mí. ¿Temor a qué? ¿Por qué temieron? Es verdad que en Juan 3 dice que el que está en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque son puestas de manifiesto. Pero ¿se da usted cuenta? El temor anula el poder de Dios y la bendición. Vinieron a echar a Jesús de las ciudades de Gadara. No querían en la región de Gadara, no lo querían a Jesús habiendo visto su poder. Usted puede dar crédito para que entendamos. Esa lucha espiritual ocurre cuando alguien empieza a escuchar el Evangelio. Quizá usted está en esa fase, en ese trance, en ese tiempo. Quizá usted está experimentando que sabe que es la verdad. Yo así estuve un tiempo hace años. Sabe que es la verdad, sabe que esa verdad liberta, pero hay un espíritu de temor, hay un espíritu de miedo, y ese miedo hace y coarta la libertad de que nos rindamos totalmente a Jesús, a Cristo, de que realmente le rindamos nuestra vida, porque tenemos el temor de qué va a pasar, el orden que Él va a poner es hermoso, lo deseamos, pero ¿a qué precio? 2,000 cerdos son un precio mínimo para libertar a una persona, porque Jesús dio su vida en la cruz y derramó su sangre para libertar a toda la humanidad, que son 2,000 cerdos. Pero sin embargo, había un temor porque se vio algo sobrenatural y a veces intimida. Pero déjeme decirle que es el enemigo el que intimida. Dice que le rogaron que se marchase porque había gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Jesús no entra por la fuerza. Jesús es un caballero, es el Señor. Él no obliga a nadie. Él quiere que las personas se le sometan voluntariamente. En Apocalipsis dice que Él está a la puerta llamando al corazón. Si alguno abre la puerta, Él entrará. Jesús no entra por la fuerza. Jesús no obliga, no coacciona, no intimida. Y dice la palabra de Dios, nos dice aquí, y el hombre, versículo 38, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mire usted, le obligaron a Jesús a marcharse, pero Jesús, que se marchó, dejó una semilla bien plantada en este hombre. Y este hombre que fue libertado se fue a su ciudad natal y él testificó las grandes maravillas que Jesús había hecho con él. Y mire el cambio fue radical. Este hombre cambió de una manera brutal, de ser un endemoniado, de vivir como un loco, permítame la expresión, desnudo, haciéndose daño y dañando a los demás, viviendo en sepulcros, en montañas. Un hombre sin cabalidad ninguna, un hombre enajenado, ahora está predicando. Y él decía que quería irse con Jesús, quería ser un discípulo de Jesús. Y hasta tal punto Jesús le dice, no, si vas a ser mi discípulo, pero tú vas a hablar lo que yo he hecho en ti. Y ahí le delegó toda autoridad y le envió a hablar las maravillas que Jesús había hecho, porque él era un mensaje vivo, él había experimentado el poder de Dios.
Usted y yo también podemos ser un mensaje vivo. De hecho, el apóstol Pablo dice que usted y yo somos cartas escritas, no con tinta, sino de la mano de Dios. Y nosotros predicamos el amor de Jesús, predicamos el poder de Dios y somos, eso sí, un espectáculo al mundo, porque los ojos del mundo están centrados en nosotros. No importa qué temor pueda tener usted, el temor no viene de Dios. Tenemos que reprender el temor. El temor va a impedir. El enemigo a través del temor quiere impedir que se cumplan los propósitos de Dios y que usted pueda arriesgar por Dios. Hay muchas situaciones en la palabra donde había que arriesgar por Dios. Cuando los sacerdotes metieron los pies en el Jordán, fue que el Jordán se detuvo como Dios había establecido, pero había que hacerlo así. Hay muchas situaciones donde el temor puede hacer que nosotros no vivamos en el poder de Dios. Mire usted, cuando Pedro saltó de la barca, que hemos hablado antes de ello, si él no hubiera tenido temor, hubiera seguido andando por encima del mar. Pero mire usted, él saltó, pero los 11 quedaron dentro de la barca. Los 11 que quedaron dentro de la barca por temor, por miedo, no experimentaron esa sensación y esa gloria de haber caminado por encima del mar. De modo que es importante que nosotros podamos extraer. La palabra temor viene del griego fobia y significa temor, alarma, asombro, también reverencia, respeto, espanto. Así que ellos estaban espantados porque tanto poder de Dios no podían asimilarlo y prefirieron vivir en su pecado. Prefirieron vivir de alguna manera, en una manera equivocada, que doblegar y hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo cuando Jonás fue a Nínive a predicar lo que Dios había determinado, cómo Nínive, que era un pueblo impío y de maldad, cómo Nínive sí que en lugar de tener miedo y temor, lo que tuvieron es temor a Dios. Y cómo se convocó ayuno y cómo aún los animales en ayuno entraron y cómo cambiaron y cómo vino la gracia de Dios. Es algo que tenemos que entender. El miedo neutraliza, paraliza, impide la obra del Señor. Hay otro caso que me gustaría que podamos ver, que es el del joven rico. Lo tenemos en Marcos 10, pero como veo que el tiempo nos apremia, lo vamos a ver muy rápidamente. En Marcos 10, en el versículo, si me permite, 17, vamos a leer, es un pasaje corto. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. De modo que vemos aquí cómo el joven rico tuvo miedo, se encontró con Jesús. Él era un hombre religioso, él había hecho muchas cosas para Dios, él pensaba y quería tener la certeza de la vida eterna, pero Jesús, que le amó, le dio una oportunidad, y la oportunidad era: sígueme, vende todo lo que tienes y sígueme, quédate conmigo, deja que yo haga de ti un hombre de Dios, un siervo de Dios. Pero tuvo temor, tuvo miedo, y prefirió, mire usted, el temor trae tristeza, anula el propósito y trae tristeza. Prefirió irse triste porque tenía muchas posesiones, que haberse despojado de sus posesiones y haber quedado en gozo y alegría.
Esa es la antítesis, es lo contrario, tristemente es lo que sucede. Él tuvo una oportunidad que pocos tienen. A Jesús no llamó a muchas personas a seguirle. Tenía sus escogidos. Y este joven rico, que tenía muchas posesiones terrenales, estaba precisamente poseído por esas posesiones, por ese amor al dinero que es raíz de todos los males. De modo que él se fue triste, pero si vamos a Lucas 19, del 1 al 10, vemos la historia de Zaqueo, que no tenemos el tiempo de leerla, pero se la puedo enunciar. Zaqueo fue todo lo contrario, era también rico. La palabra de Dios dice que Zaqueo era un hombre rico. Cuando dice en Lucas 19, 2, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Hay dos ricos, el joven rico y Zaqueo, que era rico. Pero Zaqueo tenía hambre de Jesús. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Zaqueo quería conocer a Jesús. El joven rico quería la salvación. Zaqueo quería al Salvador. El joven rico quería la bendición. Zaqueo quería al que bendice. Y en su curiosidad, él intentó ver a Jesús. Y voy abreviando. Pero cuando entró en su casa, dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice el versículo 6 de Lucas 18, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Fíjese, un rico triste, un poquito antes en este mismo evangelio, y un rico gozoso. El rico triste porque no estuvo dispuesto a despojarse de lo que amaba. Y ya no solo es el dinero, es lo que amamos. Y usted sabe que no puede haber algo antes que Dios. El que ama a padre, madre, riqueza, trabajo, lo que sea, antes que a mí no es digno de mí, dijo Jesús. Y después, un rico que sí está gozoso. Pero mire por qué. Dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. Mire el desprendimiento y la generosidad de Zaqueo. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. El joven rico se quedó con su riqueza triste. Zaqueo, que era rico, dio la mitad de sus bienes a los pobres y 4 veces más devolvía, más 4 veces más a quien había defraudado. Ahí había una obra de Dios, había una obra regeneradora, restauradora, una obra genuina. Y dice aquí la palabra que entonces dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjese usted qué importante, y nos quedamos con estos principios. Usted puede tener todo el mundo, pero si no tiene al Salvador, si no tiene el descanso en Él, no tenemos nada. Puede ser orgullo, puede ser trabajo, puede ser familia, puede ser dinero, puede ser pecado, puede ser adicción. Pero si hay algo que usted no suelta para poner a Dios primero, usted va a estar triste. Y el miedo es lo que usa la herramienta del enemigo para que no soltemos eso que nos impide correr la carrera, como dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, corramos la carrera de la fe. Por ese motivo, yo quiero orar, que podamos orar y despedir este tiempo con este mensaje que nos haga recapacitar. Vimos cómo cuando no hay temor se cumplen propósitos, pero cuando hay temor se anulan propósitos. Y hay muchos más ejemplos, pero con esto es más que suficiente. ¿Qué le parece si oramos para que Dios eche todo espíritu de temor fuera de nosotros? Hagamos lo que nunca hemos hecho, en obediencia a Dios, en intimidad con Dios, buscando a Dios, y veremos lo que nunca hemos visto, ni siquiera esperado. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reprendemos todo espíritu de temor y de miedo, porque eso no viene de ti, eso viene del enemigo. Nosotros confiamos en ti, nuestra vida está en tus manos, y te queremos pedir y rogar en el nombre de Jesucristo que todo miedo se marche en cada persona que nos está siguiendo en esta hora, y que tú puedas venir a traer el respaldo, la fortaleza, la seguridad que tú has dejado impresa en tu palabra. He aquí yo estaré
con vosotros todos los días hasta el fin. Que tú eres nuestro cercado de fuego, tú eres nuestro guardaespaldas, nuestra retaguardia, tú eres el todo de nuestra vida. Guárdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que cada persona que está haciendo este programa pueda ser librada del miedo, porque eso que tememos nos puede venir, como dice Job. Pero sin embargo, nosotros confiamos en tu providencia divina y en que por la fe y la paciencia se le dan las promesas. Así se ha hecho en cada persona, en todo tu pueblo, que confía hoy en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y con esta oración nos despedimos, deseando que haya una gotita de agua en ese desierto que usted pueda estar viviendo y que el Señor levante su vida a prosperidad espiritual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Amén.